Paz y bien, amados hermanos, qué bendición estar este domingo compartiendo con ustedes la reflexión del Evangelio de este día. Abrimos el corazón a la palabra de Dios, que siempre será vida para nosotros, porque Él es nuestro Padre y cuando Él habla, algo tiene que suceder en nosotros. La primera lectura está tomada del libro de Sabiduría y nos dice de la siguiente manera: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo entró la muerte y en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá justo medio. Como dice la Escritura, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco nada le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de la lectura de San Marcos, en el capítulo 5, versículo del 21 al 43. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que solo con tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor en este día del Señor, Él nos habla de una manera muy especial, en donde al inicio de la creación, en el
propósito primero de Dios era que el hombre viviera en el paraíso. Y en el libro de Sabiduría nos dice que Dios no había creado los animales con venenos, no había creado maldad alguna. Dice la Escritura que todo lo creó para que el hombre subsistiera. Esa era la intención de Dios. Pero Satanás, lleno de envidia, lleno de odio, se rebeló en contra de Dios, y por las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ahora el hombre ha tenido que sufrir. Y esa es la razón por la cual ahora vivimos en tantas guerras, en tantas enfermedades, tantas crisis. Posiblemente usted, mi amado hermano, está pasando una situación difícil. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, planeó una acción de salvación para nosotros. Dios, en su infinito amor y bondad, diseñó un plan salvífico para que nosotros alcancemos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual todos los domingos nos acercamos a la iglesia para buscar la presencia de Dios, para pedir a Dios su bendición. Es que nosotros sin el Señor no somos nada. Y es en nuestra mente y en nuestro corazón en donde tenemos que dejar que Dios habite y reine para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. En la segunda lectura que ahora meditamos en este domingo, la palabra nos invita a que, aparte de ser nosotros personas de fe, aparte de ser personas que creen en Dios, que meditan la palabra, seamos personas generosas. Y es que, amados hermanos, dice la Escritura, hasta el punto de que nadie pase necesidad, necesitamos un corazón que piense en los necesitados. La palabra de Dios realza la actitud de Corinto, del pueblo de Corinto. Era un pueblo fervoroso, con muchos dones, con muchos carismas, y también eran generosos, también eran personas que perseveraban en la fe. Y por eso dice San Pablo: los admiro, pero no quiero que solo se distingan por la fe, por la lectura de la palabra, por las oraciones, por las profecías, por los dones, por los carismas, sino también que se distingan por la amabilidad, la generosidad hacia los necesitados. Y es que, amados hermanos, aquella persona que es caritativa es una persona que vive en agradecimiento, y la persona que vive en agradecimiento atrae el favor de Dios. El que vive bendiciendo a otros, amados hermanos, es una persona que vive sembrando, por lo tanto también va a cosechar. Qué hermoso es esto, porque aquella persona que da sin esperar nada a cambio, automáticamente el Señor va a obrar en la vida de esta persona y va a darse cuenta de algo muy hermoso que se llama cosecha. Aquel que siembra, aquel que da con amor, aquel que da quizás sin esperar nada a cambio, sepa que está sembrando en el reino de los cielos. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos viene hablando acerca de esto, de ser buenos, de ser generosos. Y ahora en la segunda lectura, San Pablo hablaba con ellos y les decía: no se trata de que los demás vivan tranquilos y ustedes vivan en escasez. Miren cómo dice San Pablo, hay que actuar también con sabiduría, porque no se trata de que tú te quedes a cero, sin nada, mientras otros estén bien. No, dice, a modo de que nadie se quede pasando dificultad. Y se trata, amados hermanos, de que lleguemos a un pensamiento en donde nosotros mismos digamos: yo puedo ayudar a los demás, y no se trata tampoco de decirle: Señor, bendíceme, entonces yo voy a poder bendecir, sino que se trata que tú puedas decir: Señor, de lo poco que tengo también puedo compartir a los demás. Porque hay personas que dicen: si Dios me bendice, entonces voy a bendecir. El problema es que estás condicionando a Dios y le estás diciendo: Señor, si tú me das, yo doy; si tú no me das, yo no doy nada. El detalle es que tú ya tienes, y a veces cuando tenemos poco no podemos o no queremos quizás ayudar a los demás. Dichosos, Dios bendiga a aquellos corazones que se disponen a dar a pesar de su pobreza, a pesar de lo poco que quizás tengan. Hoy la Escritura nos llama a que seamos personas caritativas, generosos con los necesitados. Y por eso dice la palabra, dice: al que recogía mucho no le sobraba nada, y al que recogía poco no le faltaba nada.
Se trata, amados hermanos, de poder ser amorosos y caritativos. A veces creemos que las personas que tienen carro, que se visten bien, no tienen necesidad y a veces están pasando crisis más difíciles que la de otras personas. Entonces, se trata, amados hermanos, de tener un corazón lleno de ese amor de Dios que nos dé la capacidad de compartir con los necesitados. En el Evangelio de San Marcos encontramos una palabra tan poderosa en donde nos dice la Escritura que Jesús regresó en la barca, dice, al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga y este hombre llegó, se llamaba Jairo, y llegó con una petición y le dijo: Señor, mi hija está muriéndose. Pero Jesús viene y cuando él se atreve a ir donde la hija de Jairo, resulta que cuando iba en el camino, una mujer que padecía de flujo de sangre, tenía hemorragia, una mujer que tenía 12 años de padecer la enfermedad, ella tuvo fe en que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a quedar sana. Es que, amados hermanos, tenemos que aumentar nuestra fe en este Dios poderoso que puede sanarnos, puede cambiar las circunstancias. A pesar de que tu prueba sea difícil, aunque tu diagnóstico sea muy duro, para Dios no hay nada imposible. Seguimos creyendo en un Dios que hace milagros. El Dios que obró en aquel tiempo, sigue obrando en este tiempo. Y tenemos que aumentar nuestra fe y nuestra esperanza en este Dios. Esta mujer sabía y decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Y es que existe algo muy hermoso, que en aquel tiempo los maestros, cuando ellos tenían su túnica, en los bordes de su túnica generalmente aparecían citas bíblicas, promesas de Dios. Y entonces esta mujer decía: si tan solo toco el borde de su manto, yo quedaré sana. Ella sabía que habían promesas para ella en la palabra de Dios y que en Jesús se estaban cumpliendo estas promesas. Esta mujer, con aquella fe fervorosa, con aquella fe que inquebrantable, dijo: no he hallado solución a mi enfermedad, pero sé que Dios puede hacer el milagro. Necesitamos, como católicos, entrar en la sintonía de la fe y creer que para Dios no hay nada imposible, porque Dios sigue obrando en favor de aquellos que creen en su nombre santo. Atrévete como esta mujer. Esta mujer se atrevió a tocar a Jesús. Y todas las veces que tú rezas el rosario, las veces que doblas rodillas, las veces que lees la palabra, cuando vas a la casa de oración, cuando vas a tu asamblea, cuando vas a la hora santa, cuando vas a la catequesis, cada vez que te acercas al Santísimo Sacramento del altar, tu mano se está extendiendo y estás tocando el borde del manto de nuestro Señor. Y Dios seguramente hará algo maravilloso en tu vida. Nos dice la palabra de Dios que cuando esta mujer tocó a Jesús, Jesús sintió que un poder curativo había salido de él. Es que, amados hermanos, sin duda en nuestro Dios hay poder para sanar y liberar tu vida. Hay poder para transformarte a ti, mi amado hermano. Hay poder de Dios que puede cambiar todas las circunstancias. Atrévete a creerle a este Dios. Esta mujer queda sana y dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, es tanta la gente que te está apretujando, le dijeron. Pero dijo el Señor: poder ha salido de mí. Y dice la Escritura que esta mujer, temblando, habiendo sido sanada, le dijo: Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo: tu fe te ha sanado. Cuando iba en camino, nuestro Señor Jesucristo llegó a la casa de Jairo. Y resulta que todos estaban llorando. Y le dijo: ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? Y le dicen a Jesús: Señor, se murió, la niña está muerta. Y Jesús le dice: la niña no está muerta, la niña está dormida. Todos se pusieron a reír de Jesús. Jesús dice la palabra que Jesús sacó a todos aquellos que no acompañaban la fe de él. Y que cuando les dijo: fuera de aquí, solo entraron 3 personas con él, y fueron Pedro, Santiago y Juan. Decide tú ser uno de los apóstoles que el Señor diga: ven, te voy a mostrar un milagro. Decide tú ser de aquellos que le dicen a Dios: Señor, yo creo en tu poder y sé que para ti no hay nada imposible. Atrévete a creerle a este Dios que ahora te toca con su mano poderosa
Y usted que quizás está enfermo, usted que quizás está padeciendo de alguna dolencia o tiene alguna dificultad, usted sea aquella persona que se acerque a Dios para poder recibir ese milagro, ese poder que solo viene de nuestro Señor. Somos testigos de su gloria y su poder, y Dios seguirá obrando a tu favor. Créele, porque este Dios se sigue manifestando en nuestra vida. Nos dice la Escritura que cuando Él llegó a la casa de Jairo, encontró a la niña y le dijo Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y en el momento la niña se levantó y todos quedaron asombrados. Y esto no tiene que faltar en nuestra vida, la capacidad de asombro. Cuando llega el alimento a la mesa, capacidad de asombro. Gracias, Señor, qué lindo me has dado alimento, Padre. En las mañanas respirar profundo y decir: estoy respirando. Qué hermoso es tener la capacidad de asombro. Eso nos va a llevar a algo que se llama agradecimiento. Que tengamos la fe como de estos personajes que ahora el Evangelio nos propone, y que podamos seguir al Señor buscando los sacramentos y la santidad. Que el Señor les bendiga a todos. Paz y bien.